Hola, mi nombre es Juan Fernando Riascos y hoy vamos a realizar la práctica número 1 del módulo de elementos finitos para ingeniería física. En esta vez se nos ha pedido hacer un análisis estructural de la siguiente geometría de referencia, donde podemos ver un punto de apoyo fijo y un punto de apoyo con capacidad de moverse en el eje X. También se miran tres fuerzas distribuidas en tres vértices, cada una de 3000 newtons, 2000 newtons y 1000 newtons respectivamente. Lo primero que haremos será dibujar la figura como tal en el croquis para después extruirla mediante una sección en L. Esta sección después le agregaremos un material base estructural steel, que es el material básico. Haremos un mallado general de la figura, ubicaremos los dos puntos de apoyo y sus respectivas fuerzas y calcularemos la deformación estructural de la figura. Posteriormente realizaremos un análisis modal calculando sus 6 frecuencias naturales por encima de los inercios. Compararemos los 6 modos, cada uno respectivamente. El modo 1 sería el de 114 y el modo 6 sería el de 1005,6 hercios. Después de esto realizaremos otro análisis modal, el cual esté sin deformaciones, para comparar el análisis modal con las deformaciones y el análisis modal sin las deformaciones. Bueno, lo primero que haremos será abrir nuestro software de ANSYS y abriremos un análisis estructural. Una vez creado nuestro análisis estructural, nos dirigiremos a la parte de geometría. En la parte de nuevo diseño una vez nos encontremos en la herramienta de nuevo diseño, nos ubicaremos en el plano XY y mediante la herramienta de puntos ubicaremos las coordenadas de nuestro sistema geométrico previamente antes analizado. Hay una manera mucho más sencilla de trabajar este método, que es utilizándolo por coordenadas. Para utilizarlo por coordenadas deberemos respectivamente analizar nuestra figura y despejar nuestras coordenadas. Un ejemplo sería, si este es mi 0, esta sería mi coordenada 3,6 en X y 0 en Y. Y esta sería mi coordenada 0 en X y 1.8 en Y. Una vez tengamos nuestras coordenadas escritas, lo que haremos será abrirlas. Tendremos nuestro primer elemento, sus coordenadas, nuestro segundo elemento, sus coordenadas, nuestro tercer elemento, sus coordenadas, y así sucesivamente hasta nuestro sexto. Volviendo al plano XY, lo que haremos será, en un punto utilizaremos la herramienta definición de archivo de coordenadas y seleccionaremos nuestro archivo. Lo generamos. Y como podemos ver, aquí están los puntos de nuestro sistema en cuestión. Volvemos a la herramienta y con la herramienta línea de puntos empezamos a unirlos. Unimos esta primera línea, que serían los puntos externos de la figura, aplicamos, generamos, miramos que las direcciones sean congruentes. Efectivamente podemos ver cómo estas bajan y estas suben, y esta se dirige hacia este lado, y generaremos nuestra siguiente línea de puntos para unir los puntos internos. Aplicamos y generamos nuestra siguiente línea. Como podemos ver, aquí ya estaría nuestro dibujo principal. Utilizamos la herramienta de crear
la herramienta de concepto, sección transversal, y elegimos una sección en L con las medidas base que nos proporciona el sistema, ya que estas son las medidas que se delimitaron para esta práctica. La generamos. Ahora procederemos a cada línea que creamos seleccionarle una operación de add frozen, esto para definirla como líneas fijas. Listo, una vez definidas como líneas fijas, las convertimos en una sola parte. Una vez convertida en una sola parte, agregamos nuestra sección transversal y generamos. Una vez hayamos hecho esto, nos dirigimos a la herramienta View y seleccionamos la herramienta secciones transversales en sólidos para poder revisar que todo nuestro diseño esté correctamente dibujado. Una vez terminado aquí, cerramos y seguimos con la siguiente parte, que es el análisis estructural, dibujando las distintas cargas y los puntos fijos que se mencionaron en el archivo. Nos dirigimos a modelo, esperamos hasta que el programa cargue completamente. Una vez el programa haya cargado completamente, lo primero que haremos será revisar que nuestro sólido sí esté en parte y en dos líneas, y seleccionemos nuestras líneas como barras. Y nuestra siguiente línea como barra de igual forma. Ya se tiene también definido que se le asigna un material base, que es el material básico que tiene la aplicación ANSYS, que es el acero estructural. Una vez hayamos terminado esto, lo que procederemos a hacer el mallado. Para esta geometría se tiene un mallado general, por lo que se hará será seleccionar mediante la herramienta selección de línea las distintas líneas de nuestro sistema, y mediante la herramienta sizing crearemos un mallado que, como se menciona en el archivo, será de 9 líneas con un tamaño de elemento de 2000 milímetros. 9 líneas, tamaño de elemento 2000 milímetros. Revisamos que nuestro sistema esté en milímetros. Listo. Una vez revisado esto, lo generamos y ya tendríamos nuestro mallado en milímetros. Continuamos con la siguiente parte, que es añadir los distintos soportes y las cargas. Para añadir las cargas nos dirigimos a la herramienta de análisis estructural, seleccionamos fuerza, mediante geometría seleccionamos la herramienta selección de punto y aplicamos para nuestro primer punto. Después, mediante la herramienta de componentes, seleccionamos que debe tener una fuerza de 3000 newtons menos 3000 newtons, ya que esta fuerza está hacia abajo. Repetimos el mismo procedimiento para nuestra carga de 2000 y de 1000 newtons. Siempre utilizando la herramienta de componentes. Listo. Como podemos ver, ya tendríamos nuestras tres fuerzas principales. Ahora lo que procede es
realizar nuestros apoyos. Como primer apoyo se realiza, otra vez seleccionamos la geometría de referencia como vértice, y como nos muestra nuestro gráfico, este punto es un punto fijo, por lo que todas sus componentes estarán restringidas al movimiento. Para nuestro siguiente desplazamiento nos referimos al punto final de la estructura, que como podemos ver en el archivo puede moverse en el eje X, por lo que dejamos libre la componente en el eje X y lo bloqueamos en los ejes Y y Z. Por último, se agrega un desplazamiento extra mediante la misma herramienta de selección de puntos a los puntos restantes y se la bloquea en el eje Z, ya que lo que se quiere realizar en este análisis es un eje de las componentes X y Y. Una vez agregados los tres puntos y los tres cargas, verificamos que todo nuestro sistema cumpla con lo antes planteado y proseguimos a hacer nuestra deformación total. Una vez tenemos nuestra deformación total, resolvemos, esperamos a que cargue. Y como podemos observar, esta sería nuestra deformación total en milímetros. Sí, exactamente igual a la realizada en la práctica número 1. Lo siguiente a hacer ahora es realizar el análisis modal con las fuerzas y los desplazamientos previamente mencionados. Lo primero que haremos será cerrar aquí, dirigirnos al Workbench, seleccionar la herramienta modal y seleccionar tanto ingeniería como geometría como modelo. Una vez que los tres estén ligados, y solución, qué pena. Geometría y solución. Una vez tengamos estos cuatro ligados, nos dirigimos al setup. Esperamos a que cargue. Una vez nos encontramos ya en nuestro sistema, revisamos que nuestro análisis modal que estemos haciendo tenga un preestrés de la estructura estática, ya que el análisis estructural que se quiere realizar en este momento es el análisis modal con la deformación. Lo primero que haremos será irnos a nuestra herramienta de análisis modal, definir que queremos conseguir las 6 primeras frecuencias naturales y, como está enfocada en la práctica, serán las 6 frecuencias naturales por encima de los 100 hercios, por lo que limitamos nuestro sistema a un rango mínimo de 100 hercios. Después de esto, ejecutamos la solución. Esperamos a que termine de resolver. Y como podemos ver, aquí están nuestras primeras 6 frecuencias naturales por encima de los 100 hercios. Lo que haremos será seleccionarlas y crearlas por individual. Resolvemos. Una vez resueltas, podemos observar nuestras distintas frecuencias en 114.49 Hz, en 218.9 Hz, en 385,58 Hz, en 652,24 Hz, en 809,92 Hz y finalmente en 1005,6 Hz. Procedemos a hacer la verificación con la práctica. En el modo 1, o sea en 114,49 Hz, concuerde con la gráfica. En nuestro modo 2 podemos ver que tiene un máximo de 3,5432, que lo manejamos en nuestro modo 2. En nuestro modo 4 podemos ver que tiene un máximo de 3,4
9438, lo que es concorde a la práctica realizada, y en nuestra última deformación podemos ver que tiene un máximo de 3,7556, que es el mismo realizado en la práctica. Finalmente, lo que queremos hacer es un análisis modal, pero sin un preestrés, sin la deformación que generan las cargas que hemos mencionado. Por lo que, para continuar con esto, cerramos. Continuando con nuestro análisis, nos dirigimos al Workbench, seleccionamos un análisis modal para la categoría Ingeniería de Datos de Ingeniería, Geometría y Modelo. Ingresamos al Setup. En el Setup podemos ver que nuestro segundo análisis modal no cuenta con un preestrés como contaba nuestro anterior análisis modal, ya que este contaba con las fuerzas previamente mencionadas. En este análisis modal la idea es encontrar las frecuencias naturales en un escenario en donde no estén involucradas las tres fuerzas originales que nosotros ingresamos. Lo primero que haremos será, para empezar nuestro segundo análisis, recuperaremos las tres puntos fijos o los tres displacement que teníamos previamente en nuestro análisis estático y los añadiremos a nuestro segundo análisis modal. Esto porque, a pesar de que no se manejen las fuerzas previamente mencionadas en este análisis, se deben mencionar los puntos fijos que se venían tratando, ya que eran los cuales eran nuestro punto fijo A, donde no tenía posibilidad de moverse, nuestro punto fijo B, donde solo tenía movilidad de moverse en X, ya que, como tenemos en la figura, esto representa que tiene capacidad de desplazarse en el eje X. Y por último, nuestra última restricción, que es que todo el sistema solo se puede mover en X y en Y, ya que estamos haciendo todos nuestros análisis en un eje bicoordenado. Continuamos con la resolución de nuestro análisis modal. Número 2. Dirigiéndonos al apartado de Análisis Settings, calculando nuestras primeras 6 frecuencias naturales, tal como lo hicimos en el anterior análisis, todas las frecuencias naturales respectivamente después de los inercios. Una vez realizada esta restricción de nuestro análisis, nos dirigimos al apartado de solución y resolvemos. Una vez resuelto, podemos observar claramente que presentamos casi que los mismos datos que en nuestro análisis modal anterior. Como podemos ver, el cambio más evidente se presenta en nuestra frecuencia número 4, donde cambian 0,01 decimales. ¿Esto qué significa? Esto nos representa que, a pesar de que nosotros tengamos unas fuerzas en distintos puntos de nuestro sistema coordenado, esto no cambiará nuestras frecuencias naturales, ya que la frecuencia natural del sistema sigue siendo el mismo, porque la frecuencia natural depende tanto de la geometría como del material del cual está hecho nuestra estructura, más no depende de las fuerzas que se aplican sobre este, tal como se concluyó en nuestro archivo de práctica. Como podemos ver, en nuestro archivo de práctica se concluyó que nuestro análisis modal con deformación nos daba esas frecuencias naturales y nuestro análisis modal sin deformación nos daba las mismas frecuencias naturales con el cambio en un decimal.